Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Pues buenas noches a ti, a Karen, a todos los amigos que nos siguen por Cubanos por el Mundo y ahora por el radio. Ya, imagínate tú, nos hemos convertido también en artistas de radio. Cooperen con el artista de radio. Mira, LinkedIn, Getter, Twitter, el Cubanos por el Mundo, el canal nuestro y ahora la radio también. Pues sí, poco a poco. Nada más que nos falta salir por Radio Progreso y se me cura. Sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Óyeme, bueno. Lo que esa gente no paga, esa gente lo paga. Exacto. Yo traté de dar una introducción de lo que queríamos hacer esta noche para que la gente comprendiera que se va a tocar un periodo que hasta ahora no habíamos tocado. Y cuando yo me pongo a pensar, Martín, pienso que quizás este programa debió haber sido el primero y los demás, pero es que las cosas van surgiendo en la medida que el público acepta y sugiere. Uno no tiene un programa de vida, la vida se va desenvolviendo frente a uno. Y en la medida que hemos visto que le gusta a los amigos indagar y hurgar sobre el pasado de Cuba, pues nos hemos ido motivando y hemos ido doblando por tercera. Entonces, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Ahora, ¿qué vamos a abordar? Mira, antes de sacar la aguja para empezar a abordar, quiero hacer un llamado hoy, porque hay una noticia de España impactante hoy. Y es que sacaron también los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera fue el creador de la Falange Española. Usted sabe que en el 2019 habían sacado el cadáver de Franco y lo habían puesto en la tumba con su esposa, o sea, en un cementerio particular. Estos dos cadáveres, Primo de Rivera y Franco, estaban en el memorial que está en el Valle de los Caídos, que es una belleza, un monumento que es una belleza. Y esto lo ha sacado este gobierno comunista, socialista, de Podemos, un trío que es un cáncer. Por cierto, las colas en España para los bancos de alimentos, en España no dan sello de comida, pero abren bancos que la gente va y recogen ciertos alimentos. Le dan jabas con alimentos. Está creciendo cada vez más. La pobreza hoy andaba por, creo que 26 o 30% en España. Ese es el resultado siempre que los españoles votan por un gobierno socialista. Pues sacaron al cadáver también de Primo de Rivera. Mira, Primo de Rivera es el padre ideológico del falangismo, de la falange, como Carlos Marx lo es del comunismo. Pero a Carlos Marx no lo han sacado a la tumba. Y el comunismo tiene más muerte que los falangistas y que los nazis juntos, y que los fascistas. Tienen más muerte porque han asesinado más y tienen más muerte porque llevan 100 y pico años, porque todavía en Cuba, en Venezuela, en Corea, en China se está matando en nombre del comunismo. O sea, siguen matando personas. A Primo de Rivera lo fusilaron en el 36 mismo. La guerra española empieza en 1936 hasta el 39. Se sabe que son dos bandos, el republicano, que son los anticomunistas, los republicanos, que son los comunistas, y los nacionalistas, que son los de Franco, los falangistas. Simple y sencillamente no querían que el comunismo se implantara en España en el año 36. Imagínense usted cómo era Moscú en el año 36 y cómo era España con todos los problemas que podía tener, igual que cómo era La Habana en el año 36, y no tiene comparación ni La Habana ni Madrid con Moscú. Pero eso lo querían poner los comunistas, desgraciadamente. Lo fusilan empezando la guerra, o sea que él no tiene ningún crimen, él no hizo nada bueno ni nada malo en la guerra porque estuvo preso en Alicante. Tan pronto empezó la guerra, lo metieron los comunistas, guiados por Stalin. Los comunistas estaban apoyados por la Unión Soviética. Bueno, igual que los falangistas tuvieron apoyo de los nazis, correcto. Porque eso fue una guerra de prueba entre nazis y comunistas, probando sus armas y poniendo a los españoles carne y cañón, que murieron 1 millón de españoles. Pero sacaron el cadáver. Señores, los comunistas no olvidan y no perdonan. Así que eso yo lo pongo hoy. Sacaron hace 3 años ya. En el 19 sacaron el cadáver de Franco y ahora sacaron el de cadáver de Franco, llevaba 49 años ahí. Y el de Primo de Rivera hacía 87 años que estaba fusilado. O
sea, no les bastó con fusilarlo, sino también tienen que desquitarse con los restos que pueden quedar ahí después de 87 años de muerte una persona. Esto es como entrada para que los que están pidiendo perdón y reconciliación y eso, yo no estoy pidiendo hacer lo mismo que hicieron los comunistas, que en España fusilaron sacerdotes, violaron y mataron monjas y destruyeron, quemaron iglesias, quemaron casas de los burgueses. Pero sí hay que justicia. Eso de perdón, conmigo no va. Mira, los nazis cogieron ahora hace poco a un nazi de 102 años, porque los judíos sí no entran en eso. Y lo juzgaron. El tipo tiene 102 años, está en un sillón de ruedas. Tendría 18 años cuando era del ejército. ¿Por qué? Porque el tipo era un guardia de un campo de concentración. El tipo no era Mayimbe, no era un jerarca era un simple soldadito de un campo de concentración. Claro, SS, de las SS, que eran los que cuidaban los campos de concentración. Y al tipo lo juzgaron con 102 años, por supuesto, con 102 años ni lo mataron, ni lo metieron preso. Pero le hicieron su juicio y lo condenaron. Porque se había escapado y lo cogieron. Ahora bien, fíjate, eso de cuando empieza el programa, de que la gente, los payasitos, eso lo han cogido, que decían, ¿y cómo están ustedes? Y los niños decían, bien. Eso viene de Gaby Fofó Miliki, 3 payasos españoles que se radicaron en Cuba, por eso los saco, que hoy cumple aniversario de haber salido, de haber trabajado en el Teatro del Circo de Madrid, que ellos se fundaron en 1939 y se fueron para Cuba en los 50, naturalmente por los salarios y la televisión cubana, que ni remotamente era como la española. Está el caso de muchos extranjeros que, como Dicky Biondi, argentino, está el caso de los Tadeos. Por cierto, los que no conocen, los Tadeos, un dúo argentino de cómico que tenían un show en el Teatro Nacional y entrando la llamada revolución, hicieron un chiste, porque ellos hacían chistes. Y un Tadeo le pregunta al otro, ¿cuál es el colmo de un gobierno? Y dice el otro Tadeo, matar un pueblo de hambre y ponerle el entierro gratis. Eso fue cuando Cuba puso los entierros gratis. Hasta ahí llegaron. Como eran argentinos, los deportaron, no los metieron presos. Pero ellos, para que tú veas cómo era la cosa. Mira, el programa de hoy, Camagüey se va a dar banquete, porque mira, Camagüey, todos estos datos, todos estos son chivos, porque yo no me puedo meter, todos estos son datos, números, no me lo puedo meter en la cabeza. Yo pensé que yo estaba bastante enterado de este tema. Y eran las relaciones comerciales y las relaciones con vistas a la independencia de Cuba, de los Estados Unidos ya como Estados Unidos, o sea, ya cuando se habían liberado del imperio inglés, después de 1776. Y Cuba bajo la colonia. Estos datos, señores, tenemos la ventaja que la reina María Cristina de Borbón, esa que decía María Cristina me quiere gobernar, y yo no decía, bueno, María Cristina de Borbón, en 1840, el 28 de enero, el nacimiento de nuestro apóstol José Martí, da una orden real, más o menos como la que da Biden aquí así, donde ordena que se cree un archivo de las Indias. Recuerden que ellos le llamaban Indias a toda esta parte del Nuevo Mundo que se descubre por Colón. Y al mismo tiempo que en Cuba se haga un archivo de la República. ¿Por qué? Porque ya llevaban 3 siglos de colonización, quería que las cosas quedaran documentos, cartas, datos, y eso nos permite a nosotros hoy entrar en el archivo de Indias que está en Sevilla, donde es la andaluza de nosotros, nuestra abogada, y está en La Habana, en la calle Compostela. El de La Habana, señores, si ponen los documentos en línea, tenemos 27 kilómetros lineales de documentos, fotos, archivos, cartas. 27 kilómetros de documentos. Para que ustedes sepan que esto que yo voy a hablar hoy está bien documentado gracias a la orden de María Cristina. Entonces, igual que entre ellos, puede entrar cualquiera de esos archivos. Tú dijiste que quizás este tenía que ser el primer programa. Yo creo que no. ¿Tú sabes por qué? Porque al hecho de que nosotros hicimos los programas de Estrada Palma,
José Miguel Gómez, Menocal, Zayas, Machado, Batista, 33, Batista 40. Las personas han ido tomando datos reales de lo que era Cuba al final de la intervención americana. Y hemos hablado también de las ventajas que trajo la intervención americana, sobre todo la primera. La segunda fue innecesaria y no brindó ningún beneficio en realidad. Se ha hablado, para los que no, y sobre todo los nuevos, los amigos de Cubanos por el Mundo y ahora de Radio Cuba Libre, esa serie nosotros la empezamos desde la intervención americana en la guerra de 1898. Y los americanos en Cuba llevaron el dólar, hicieron obras públicas a calles, acueductos, el inicio del malecón habanero. Hicieron, una de las cosas más importantes fue los hospitales, la recogida de basura y la sanidad de la ciudad que estaba abandonada por los españoles. Recuerden que la guerra termina, y vamos a hablar de eso, con epidemias, precisamente por el hambre, por la reconcentración de personas en las ciudades, por la falta de higiene que tenía España. Había abandonado, sobre todo después de la guerra del 95. Y las escuelas públicas, cuando los americanos se van, dejan más de 1.200 escuelas públicas con un sistema público de educación como el de aquí, con un ministerio de educación único, con unos planes de estudio que no importa si tú estabas en la escuela privada más cara de Cuba o si tú estabas en la escuela pública más humilde del barrio más humilde de Cuba. Los maestros eran graduados, tenían que ser graduados, iban por oposición a coger la plaza y el programa lo daba igual. La única diferencia de las escuelas privadas es que a lo mejor te daban inglés, te daban francés, te daban esgrima, te daban judo, qué sé yo, lo que quería, mecanografía, taquigrafía, como dimos Leonor y yo. Pero el plan de estudio básico, matemática, física, química, geografía, español, moral y cívica, eso era igual para todo el mundo. Eso lo dejaron los americanos, eso no existía con España. Igual que las escuelas normalistas formadoras de maestros, entonces, eso lo hemos hablado ya. O sea, ya las personas que nos han seguido desde el principio tienen una visión más real, ni lo que contaban uno ni lo que contaban otro, porque cuando lo cuenta el enemigo, siempre cuenta la parte que le conviene. Y hay que ver la parte que es real. Si tú eres antiamericano, tú no puedes dejar reconocer la labor que hizo en Cuba en los 2 años de la intervención. Y el antiamericanismo no nació con Fidel Castro, al contrario, él es un producto del antiamericanismo que era muy abundante en Cuba. Él se aprovechó de ese antiamericanismo. ¿Por qué? Porque mira, yo terminé la primaria antes de la revolución. Ya yo estaba graduado de primaria cuando llegó en 1959. Y a mí me decían también en la escuela de historia, o sea, no tanto como ya después de la revolución, que es un asco. Pero a mí me decían que la intervención americana había frenado la independencia de los mambises, que si... Mira, está comprobado que ni los mambises ganaban, no podían ganar de ninguna manera. Ni los españoles iban a vencer a los mambises, porque era una guerra de guerrilla, escondida en el monte. Habían en la guerra del 95, que fue la última, 1895, unos 53.000 mambises, que sobreviven 40 y pico nada más. Y habían 270.000 tropas, 270, más de 250.000 de soldados españoles que llegaron a Cuba precisamente en el 1895. Y eso lo tengo yo porque desgraciadamente mi abuela paterna llegó a España con su papá, que era un oficial español. Yo no tengo ninguna estirpe mambisa, desgraciadamente. De toda mi familia, lo único que tengo es un bisabuelo y era español, catalán. Llegó con Valeriano Weller en el 96, igual que llegó el padre Fidel. Y mi abuela se quedó huérfana porque la madre se murió, y vamos a hablar de eso, en una de las tantas epidemias que hubo en La Habana durante esa guerra. Y el papá murió en la guerra del 95. O sea, murió peleando. No lo mataron, no lo asesinaron. Tú estás tirando y te tiran. Y mira, los muertos en la guerra no son asesinatos, porque los dos están tirando, los dos están armados, está igual. Asesinato es que tú cojas a una persona, lo metas preso, lo tortures y lo mates, lo fusiles. Entonces, vamos a partir
para que las personas se ubiquen antes de llegar a la R95, que es la base de todo esto que vamos a hablar. Los censos de población en Cuba. Para que ustedes vean cómo se iba desarrollando la población en Cuba. Del descubrimiento, que fíjate, yo voy a dividir este programa, la época, esto es muy rápido esta época, porque no hay nada que destacar. La época del descubrimiento, que es de 1492 a 1762. ¿Por qué 1762? Porque ahí ocurre la toma de La Habana por los ingleses, que por cierto le decían los mamey colorados. Por eso en Cuba se dice la hora de los mamey a las 9 cuando tiran el cañonazo, porque era cuando los ingleses tiraban el cañonazo y cerraban la muralla. Recuerden que La Habana era intramuro, estaba rodeada en 1762, estaba dentro de la muralla precisamente para defenderse de los corsarios, los piratas. Bueno, en este caso defenderse los ingleses, pero los ingleses vencieron, estuvieron 11 meses en La Habana. Esa etapa es crucial y la vamos a ver, pero vamos por partes. Mira, todos estos datos, Camagüey, tengo que ver los chivos porque imagínate, yo no soy un laptop. En 1774. Ahí lo tiene, la toma de La Habana por los ingleses. Perfecto. Mira qué bien. El 1774, en Cuba, se calcula que quedaban unos 4 o 5 mil indígenas, o sea, nativos, los indios, los taínos, los siboneyes. Y aunque esto, imagínate, los indios nunca hicieron un censo, eso es un cálculo a la llegada de los españoles, se calcula que en Cuba podría haber una población rondando de los 100.000 a 500.000 de indígenas. ¿Por qué? Porque recuerden que hablamos también en otro programa que los indios nativos de Cuba también se nutrían de los indios que venían de la Florida, como los tequestas, de los caribes que venían de otras zonas, de Venezuela. O sea, había muchos indios que iban a Cuba persiguiendo los alimentos. Cuba era rica en como una especie de ratón grande, un roedor grande que era inmenso, era prehistórico, era como un lechón. Y era una carne exquisita. También Cuba tenía frutos de la tierra, como la yuca y eso, y tenía muchos frutos, árboles frutales. Y eso es por la posición que tiene Cuba. Tú sabes que las aves migratorias, cuando vienen de América, pasan por arriba de Cuba. Hacen estancia, toman agua y tú sabes que al hacer caca, dejan las semillas. Por eso Cuba tenía una flora tan abundante, porque era paso, era una estadía, un aeropuerto intermedio en las aves migratorias. O sea, Cuba fue un país bendecido por esa... o sea, la situación de Cuba fue lo que determinó que Cuba fuera lo que llegó a ser. En primer lugar, desde el punto de vista geográfico, la llave del Golfo. Por ahí tenían que pasar toda la flota que iban y venían de España y del viejo mundo. Por ahí tenían que venir las aves migratorias. Cuba no tenía animales venenosos, no tenía volcanes. Hay un poquito de terremoto en Santiago, pero nunca ha habido terremotos destructivos como en San Francisco, cosas así. O sea que Cuba verdaderamente era un paraíso. Y estaba a 90 millas del principal socio comercial, y eso es lo que vamos a destacar en los Estados Unidos. Ahora fíjate, desde el 1492 y empezando los primeros años de los 1500, que es cuando se fundan las primeras 8 villas, que es Baracoa, Santiago, Puerto Príncipe, Matanzas, Santi Espíritu, La Habana, Trinidad, hasta llegar a 1762. España tenía Cuba como puerto intermedio. O sea, lo que le interesaba de Cuba era el puerto de La Habana, que las flotas, ustedes saben que eran de vela, tenían que aprovechar las corrientes del Golfo, se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Y hay corrientes que van y vienen por ese movimiento. Había en épocas que las corrientes venían de Europa a Cuba, y hay épocas en que esa corriente retorna porque es un círculo. Y en eso se montaban las naves para no solo aprovechar el aire, sino también aprovechar las corrientes. En Cuba se reparaban, hablamos del vedado, porque el vedado tenía cantera que daba las piedras para hacer la fortaleza. En Cuba, ese vedado y muchas zonas tenían maderas preciosas, que con eso se reparaban los barcos, que eran de madera, porque en aquel entonces no se sabía que se podía hacer un barco con otra cosa. Ellos hicieron barcos de madera, señores, porque la madera flota en el mar. Claro. Y nosotros hemos visto que hay barcos hasta de ferrocemento. Tú puedes hacer un barco, porque es la forma la que permite flotar. Los barcos hoy en día son de hierro, de acero.
no tenía que ser madera, pero ellos lo hacían de madera porque la madera flota. Ellos todavía, todas esas leyes de la física que hoy en día conocemos no se ven de cuenta. Entonces, cuando llega el censo de 1774, estábamos en unos 180.000 habitantes. Y habían 339 fincas ganaderas. Ingenios, que también hicimos un programa, hay una diferencia entre ingenio y central. El ingenio es ese trapiche que lo maneja un esclavo con un toro, con un buey, o con una mula, un mulo, un caballo. Algo parecido a esto, no encontramos una foto exacta. En lugar de ser diagonal en el piso, estaba más alto. Los esclavos iban dando vuelta alrededor con una madera aquí que llegaba hasta el centro, y eso con unas tuercas iba mordido, una especie de cremallera, movía aquello que bajaba, sacaba el jugo. Era un sistema muy rudimentario, pero era el que había. Después se usaron bestias y después se llegó a la época del central con la gran rueda dentada famosa que todos conocemos. Adelante, Martín. Eso de los centrales naturalmente empieza con la revolución industrial, que es de Inglaterra, que es ya en los 1700, al final de los 1700, la revolución industrial, que llevó la máquina de vapor, llevó el ferrocarril. Por eso en Cuba habían tantos ingleses, irlandeses y eso, porque ellos eran los que más sabían de máquina de vapor, de ferrocarril y eso, y de eso vamos a hablar cuando y quiénes son los que instalan el ferrocarril. Se instala en el tiempo de España, pero no fue esta España la que puso el billete. Entonces, esas fincas ganaderas, que eran 339, señores, tenían ganado, que ese ganado autoabastecía Cuba y servía para España autoabastecerse. No autoabastecerse, no comer, pero se exportaba ganado en Cuba en esos años, antes de 1762. Habían 478 ingenios que producían azúcar. Habían fincas agrícolas de todo tipo que sembraban frutos menores, raíces, viandas. Pero en esas fincas también habían grandes apicultores, o sea, la cultura de la abeja, la miel y la cera. Cuba exportaba miel y exportaba cera. Fíjense lo que estamos hablando antes de 1762. Esto, España no le daba gran importancia. España tenía una gran cantidad de oro en el país de Karen, en México. Tenía una gran cantidad de oro y plata en México y en Perú. Y los reyes católicos y los reyes que siguieron después, lo que estaban puestos era para el oro y la plata, una cosa fácil. Y la verdad que no le daban mucho interés ni al azúcar, ni a los frutos, ni a la miel, ni a la cera, ni al tabaco, a pesar de que ellos tenían el estanco de tabaco. O sea, el tabaco ya se conocía en Europa, o sea que se usó como rapé, se olía destornado o se fumaba. Pero ellos estaban puestos para el oro y la plata y no le daban importancia. Llega el censo ya anterior a... y vemos que la población cubana del descubrimiento a 1762 lo que había crecido era nada, de 170 y pico mil, de 181.000, estaba por 200 y piquito. No, o sea, los que iban a España, iban de España, iban porque iban del ejército, iban a ciertos trabajos, la flota. Cuando se toma La Habana por los ingleses, 1762 hasta el 63, 11 meses casi. 11 meses, duró 11 meses. Señores, los ingleses se dan cuenta de que hay riqueza en el tabaco, hay riqueza en el azúcar, hay riqueza en los frutos, hay riqueza en el ganado, hay riqueza en el café, que ya se estaba sembrando. Claro, la explosión del café en Cuba viene sobre todo cuando huyen los franceses de Haití, que se independizan en 1804. Pero ya, mira, la primera siembra de café en Cuba es en el Guajay, es en La Habana, no empieza por la Sierra Maestra, que es lo ideal, porque el café es de montaña y de sombra. Pero el primer experimento lo hace un español, un catalán, y lo hace en el Guajay, que es La Habana, provincia de La Habana.
lo mejor es porque se estaba riendo. ¿Eh? A lo mejor es porque se estaba riendo. ¿No te acuerdas de Florito en Alegría de Sobremesa? ¿Verdad que sí? ¿Qué ¿Qué clase de pujones clase de persona? ¿Qué Oye, clase de pujones son los viejos estos? Dale, sigue adelante. fíjate, los ingleses hacen una cosa, liberalizan el comercio de Cuba. El comercio de Cuba hasta aquel entonces era fundamentalmente con España, sus dependencias, y algo de Europa, pero poco. El azúcar y el tabaco ya se había extendido por Europa, pero no es. Y con la independencia de los Estados Unidos, 1776, que los Estados Unidos ya se convierten en un país independiente, el comercio que había empezado con la Florida fundamentalmente, a través de los Cayos, que era lo más cerca, 90 millas, se va generalizando al extremo, señores, que cuando se hace un censo, Cabagüey, estoy para el chivo porque tengo que darte los datos exactos. Cuando se hace un censo en 1817, ya Cuba tenía 572.633 habitantes. Había crecido en más de 300.000 habitantes. ¿Por qué? Porque ya habían ido para ahí los ingleses, los irlandeses con el vapor, el ferrocarril, empezaba esas cuestiones. Habían empezado a ir más españoles, pero no solo cuando lo mandaba la corona, sino iban ahí a buscar negocio, a crear sus empleos, a buscar una mejor vida, porque en Cuba, empezando por el clima y empezando por las oportunidades de trabajo, una isla virgen que empezaba, había mucho más trabajo y mucho mejor clima que en España, una cosa lógica. Empezaron a llegar también más esclavos. En Cuba llegó a entrar, hasta que se terminó la esclavitud en 1886, 1.000.000 de esclavos, señores africanos. 1.000.000. ¿Tú sabes cuánto había en 1774 cuando estamos hablando? Habían 44.000 esclavos. Fíjense qué clase de brinco. ¿Y eso por qué se justifica? Por la explosión de la producción en Cuba. De 44.000 esclavos a llegar a entrar hasta 1.000.000. Si no hay trabajo, no hay razón para tú traer y comprar un esclavo. Tú no compras dos máquinas de escribir. Si tú estás en tu casa, tú solo escribiendo en una máquina de escribir. Es porque tú tienes un empleado contigo. Ahora bien, fíjate, yo le estoy poniendo los datos y lo estoy llevando al ejemplo actual para que ustedes vean que estos datos no están inflados, son lógicos. Tú no tienes empleados si no tienes trabajo. Ahora bien, de estos esclavos que trabajaban fundamentalmente lo que es la agricultura, la caña y eso, se va incrementando más también a medida que en los 1800 España empieza a perder países, colonias en América Latina. O sea que los países de América Latina se empiezan a independizar en 1820, los 30. La última colonia fue Cuba, Puerto Rico, Guam. Fuimos nosotros. Entonces, ya Cuba en el 1819 introduce la máquina de vapor. Entonces, esa máquina de vapor, ¿qué trae como consecuencia? Que posteriormente los ingleses, ya no en el gobierno de Cuba, Cuba seguía siendo España, colonia de España. Pero ¿qué? Los reyes habían visto que en ese año que estuvieron los ingleses con el comercio, Cuba había empezado a exportar carne de res a América Latina también junto con Estados Unidos. Señores, y en ese tiempo, en los 1800, Cuba desplaza a los Estados Unidos en proveedora de carne de res a América Latina. Hasta que Cuba se metió en el mercado, Estados Unidos era el que le vendía toda la carne a América Latina. Por favor, repite y pon camarones. Repíteme eso. Ya desde los inicios de 1800, con la introducción de la máquina de vapor que se hace en los centrales, con el desarrollo ya de la ganadería, de todas esas fincas,
Cuba desplaza a los Estados Unidos en proveedor de carne a América Latina. Exportador, mandar carne para afuera. No para el interior. No lo para el interior. contrario de lo que hacía el que quería ser gobernador de la Florida, que mandaba carne para el interior. Óyeme, España ve que Cuba no daba el oro ni la plata de México ni Perú. Pero como dijo Fidel después del 59, Fidel cuando empieza a hacer los cruces eso de F1 con F2 y qué sé yo, que por cierto hay uno que me pregunta del ganado cebú, que si lo inventó Cuba. El cebú es originario de la India y de Pakistán, de China, de Indochina, tú sabes que eso lo tenían los vietnamitas. Y el Holstein es holandés. Entonces los cruces esos que inventa Fidel, que al final no tenemos leche en Cuba, porque la única leche que hay en Cuba en estos momentos es leche en polvo y viene de afuera. Y vale 1.900 pesos cubanos una bolsita de leche en polvo. Es cruzar los ganados que ya existían, a ver cuál daba más leche, cuál daba más carne. Al final ni leche ni carne hay en Cuba. Ahora, junto con el ganado vacuno, que ya desde ese tiempo había más cabezas, o sea que el ganado se cuenta por cabeza, aunque no es la cabeza nada más, el cuerpo entero de la vaca con la teta y con leche. Habían ya desde ese tiempo más vacas y toros y teneritos que cubanitos o que españolitos viviendo en Cuba, porque todavía éramos colonia. Así que eso no viene ni con la intervención americana ni viene con la República. Ya Cuba, y exportaba también, señores, fíjense, cera y exportaba miel, porque la apicultura en Cuba, que hoy en día no, yo no sé si en Cuba hay miel hoy en día. No, sí, miel da mucha. El cultivo también del plátano, señores. Cuba tenía el control del cultivo del plátano, no era Centroamérica. Esto que hoy en día lo tiene Costa Rica y esos países. Ya después. Eso fue después, ¿tú sabes por qué? Porque cuando entra en 1819 la máquina de vapor y se empiezan a convertir los trapiches, que eran los ingenios, eso que molían los bueyes y los esclavos, en centrales, ya cuando tú dices central, es una máquina, es una fábrica, es una industria. La producción de azúcar se disparó. Fíjense, oigan bien estos datos. En 1840, 1850, en 1860 se detiene un poco por la guerra del 68 al 78. O sea, la guerra hace 10 años que vamos a ver las consecuencias que trajo para Cuba. Y se dispara de manera que de una década, o sea, del 30 al 40, del 40 al 50, la producción de azúcar se duplicaba. Señores, hacían el doble de lo que habían hecho el año anterior. Eso, gracias a Fidel Castro y su revolución socialista, lo que hizo fue a la inversa. Cada año se disminuía la mitad de lo que se producía. Hasta que hoy en día no producen nada. No han llegado ni siquiera a 1 millón de toneladas. Fíjense estos datos. Martín, aquí es donde yo quiero. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de esto nos hicimos una coletilla y los dos estábamos bastante de acuerdo? Y con esto no le restamos nada, pero absolutamente nada, a la actitud y el pensamiento marmorio de Maceo, de Martí, de los próceres. Por Dios, esto no es una, no estamos en detracción de nadie, pero hay que poner los puntos sobre las IES. Dame un chance que se me olvidó poner el aire y las luces me están matando. Dale. Voy a buscar el... No vaya a tumbar el teléfono. No, me lo llevo. Sí, me lo llevo para poder poner el aire. Oye, decía que calor tengo y es que no puse el aire con las luces. Por cierto, estas luces y los audífonos y eso es cortesía de Andrés, que con las donaciones de ustedes él ha podido mejorar los programas tanto en su casa como en la mía. Dígame usted. Así que gracias Andrés y gracias a los amigos que están cooperando con el programa. Y el sponsor cuando aparece y bueno, y YouTube, que como estamos creciendo no le queda más remedio que aflojar lo suyo. A regañadiente, pero lo afloja.
Oye, yo decía que lo que está pasando, este calor me está subiendo la presión, y es que al viejo se lo había olvidado ponerla ahí. Ya. Cosa de viejo, sabes que yo estoy en la cuarta edad, que es la edad de cagalitroso. De cagalitroso. Bueno, lo que estábamos diciendo, y repito, señores, sin quitarle para nada mérito a los próceres, a nuestra gente, para nada. Una cosa no, se puede caminar y mascar chicle a la vez. Se nos pinta como que vino el deseo espontáneo de libertad, espontáneo así, y en busca de esa libertad se fue hacia la independencia económica. No, señor. Precisamente toda esta exposición al mundo, la posibilidad de ganar más, de desarrollar la ambición en el buen sentido de la palabra, es la fuerza motriz que mueve la humanidad y el mundo. Una sana ambición. Este deseo de desarrollo fue lo que provocó que un sinnúmero de personas de las clases vivas cubanas que tenían mucho dinero empezaran a meditar. ¿Y para qué yo tengo que mandarle la mascada a España? Si yo me puedo quedar con todo, yo puedo hacer un... Y es ahí donde, si me preguntan en la fecha y el año, yo no lo sé. Lo que sí puedo estar seguro de que una de las pocas cosas que dicen los marxistas que tienen razón es que el hombre piensa como vive y no vive como piensa. Y que para pensar el hombre primero tiene que comer, tiene que ir al baño, tiene que bañarse. Bueno, Marx no se bañaba mucho, pero es una excepción. Tienen que resolver sus necesidades básicas. Yo les propongo a ustedes, como siempre, que no se crean a pie juntilla lo que yo les estoy diciendo, que vayan a ese periodo y miren qué vino primero, el huevo o la gallina. Pero por las fechas que nos está dando Martín aquí, primero llegó el bienestar, nos inoculó el bichito de querer estar mejor y después vino la lucha por la independencia. Ahí lo quería dejar. Es un ceboruco que acabo de tirar para todo el mundo. Gracias a Ariel por su contribución y muchas gracias también a Barbie GB. No sé lo que querrá decir GB, pero Barbie GB, gracias por tu contribución también. Adelante, Martín. Seguro que es Juan Bautista. G, no J. Ah, te voy a suspender, carajo, te voy a suspender. No, es que yo no leo, acuérdate que yo no. Mira, okay, dale. Eso es parte de la cagalitrosidad. Mira, en 1861, Cuba llega a 1.4 millones de habitantes. Cuando yo digo 1.4, naturalmente es tanto. Yo estoy cerrando en cifras para que más o menos se quede una idea. Ya habíamos sobrepasado el millón. ¿Por qué? Porque Cuba ya atraía inmigración. ¿Y cómo? Fíjate, en Cuba entraron chinos, europeos. Cuando digo europeos, digo españoles, ingleses, alemanes, irlandeses. Y entraron también los que le decían yucatecos, que eran todos los indios. Yucatecos. Y de las Bahamas también. Venían de Yucatán y bahameses también. Y de Bahamas. Fíjate. Y esto para hacer la comparación, porque este programa, el objetivo es comparar. Cuba llega a 1.400.000 en 1861. ¿Qué pasa? Recuerden que en ese tiempo también las personas se morían mucho, había una muy alta mortalidad infantil, el agua no servía, la leche no se hervía, no es que no servía, sino que no hierve, no ebulli, no ebullía en el agua, ni la leche, ni nada, los niños, la mortalidad infantil era horrible. Y usted se moría de una apendicitis, usted le cortaban una pierna si se hacía una herida y se infectaba porque no había antibióticos, se le volvía gangrena. O sea, hay que contar que las defunciones eran altas en el mundo entero, no en Cuba. Y las epidemias que había, que de eso vamos a hablar. Cuba llega con esta revolución a 1997 con 11 millones de habitantes. O sea, Cuba llega a los 11 millones en el 97.
Señores, el censo en Cuba se hace cada 10 años, igual que aquí, 2002, 2012, 2022. En el 2002, 5 años después, del 97 al 2002, Cuba tenía 11.177.000 habitantes. En 5 años había crecido 170.000 habitantes. ¿Por qué? Porque empezando a Cuba no va nadie a vivir. No hay inmigración ninguna. Nadie quiere ir a vivir allí. Número 2, la gente se va, sale, emigra. Y las condiciones en Cuba, ustedes saben, por falta de medicina y eso, que no eran tanto en aquel tiempo, pero ya había pasado el periodo especial, eran tremendas. La mala alimentación, la falta de medicamentos. ¿Saben que los medicamentos en Cuba venían fundamentalmente de la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, de la RDA, cuando era Alemania comunista, y de Bulgaria? Eran los 3 lugares que venían muchos medicamentos. Al caerse el campo socialista, eso se acabó. O sea, no hay medicina en Cuba. Habrá muchos médicos, muchos dentistas, pero no tienen con qué mandar. Entonces, ya en el censo del 2012, Cuba pierde 10.000 habitantes. Tú comparas, ahí están los datos, tú comparas censo del 2002 con censo del 2012 y ya hay 11 millones, sigue parado el 11 millones, pero 167.000. Habían 10.000 habitantes menos en 10 años. Aquí vimos nosotros que Cuba de 174.000 antes de los 10 años llega a 1.400.000 en la época. De un censo de 1774 de 174.000 habitantes. En el censo de 1861, o sea, todavía faltaban 15 años para la década. Para el siglo, perdón. Cuba ya tenía 1.400.000 en aquel entonces. El censo del 22 en Cuba no se hizo ahora. ¿Por qué no se hizo? Porque entre el 12 y el 22 ocurrió la salida con Obama por Ecuador, que se calculó que salieron de 50 a 75.000 por año durante 4 o 5 años, o sea que se fue 300.000 personas. Y la que tenemos ahora por la frontera, que ya dice, el último número que dijeron, ya yo no he oído más números, no sé si tú lo has oído, fueron 358.000 cubanos los que entraron. Más o menos, más o menos. Ahora pon los que se han ido para España, los que se han ido para Canadá, los que se han ido para América Latina, hay muchos que están en México, en otros países. O sea, si tú pones eso, la baja natalidad que tiene Cuba. Cuba, señores, en estos momentos, lo hemos dicho y lo vamos a repetir para los oyentes nuevos. Cuba, matemáticamente, o sea, una matemática progresiva, llevando el crecimiento que tuvo Cuba de 1774 en los 1800 en la República, Cuba tenía que tener en estos momentos de 25 a 30 millones de habitantes. Era lo que hubiera tenido que tener Cuba si hubiera seguido el índice de natalidad, la inmigración, la casi cero emigración. Fíjese, de 25 millones mínimo, yo le aseguro a ustedes que Cuba en estos momentos no llega a 11 millones. Por eso esta gente no hicieron eso. Aparte que pasó el COVID, ¿tú te enteraste cuántos se murieron en Cuba de COVID? No, jamás me voy a enterar. Pero no pusieron las vistas que en todos los cementerios habían colas para enterrar a las cajitas de muertos. Sí, claro. O sea que se murieron por cientos de miles. No sé si habrá llegado al millón, pero se murieron por cientos de miles porque no había un cementerio en Cuba que las personas, hoy con el teléfono lo grababa, que no había cola para enterrar los muertos. Y las funerarias no daban abasto. Entonces, el censo de 1898, cuando Lobito y Omar Castillo, gracias a los dos por la colaboración. Adelante, Martín. Mira, todo ese desarrollo Cuba sigue, menos en la etapa de la guerra que vamos a hablar ahora, del 68 al 78 hubo 10 años de guerra, que fueron 10 años, pero hubo menos muertos y fue menos brutal que la del 95, que duró 4 años nada más, y vamos a ver eso. Y eso es una de lo que tú dijiste.
Vamos a decir la verdad aquí de nuestros próceres, las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Correcto. Porque aquí no hay por qué tapar. Igual que yo dije las cosas muy buenas de Batista y las muy malas, y las muy buenas y muy malas de Trío y el otro, aquí se van a decir también la de los Mambises, porque lo hicieron. La guerra del 95 fue horrible. Mira, el censo que hacen los americanos en 1898, después que le ganan la guerra a España, España se retira. ¿Sabes que los territorios pasan? Por cierto, déjame decir una cosa. Los americanos primero trataron en el 1897, o sea, un año antes que entraran en la guerra, de comprar Cuba. Vieron que España estaba enredada en una guerra que no iba a ganar y que no iban a ganar a los mambises tampoco. Eso iba a ser como la... Señores, la guerra de los 10 años, de 1868 a 1878, terminó en tabla, ahí no ganó nadie. Ahí se hizo un acuerdo entre Martínez Campos y Máximo Gómez, con la protesta de Baraguá de Antonio Maceo y todo lo que tú quieras, pero eso quedó tabla, ahí nadie ganó esa guerra. Los dos perdieron muchísimos muertos. Yo voy a hablar ahora aquí con datos de los archivos de los muertos en guerra y los muertos por epidemia, que fueron más que de lo de la guerra. Ese censo da en Cuba que había una proporción de un 58% de blancos, lo que consideraban ellos blancos, que estaban muchos europeos, o sea, españoles, ingleses, alemanes y los descendientes de ellos que habían nacido en Cuba. Había un 17% de mestizos, que eso fue una de las ventajas que hicieron los españoles. Mire, cuando la gente dice que ojalá se hubieran quedado los ingleses, yo digo que no, yo digo que, o sea, prácticamente viéndolo después que se acabó el juego. Fue bueno que los ingleses tomaran La Habana, porque liberaron todo ese mercado, se rompió ciertos patrones, ciertos tabú que tenía España. Por cierto, entraron más libros en esos 11 meses que en los 200 años anteriores de España. España no se preocupaba mucho por la educación. Pero fue bueno que se fueran, porque si tú ves los ingleses en las islas aquí de Bahamas y de Jamaica, y lo ves en la India y en Pakistán, lo que era la India antes, que se dividió después en Pakistán y la India, tú ves que los ingleses no se mezclaban con la población como el español. O sea, no se hubiera inventado la mulata cubana. Es una de las razones por la cual la religión africana en Estados Unidos no tomó raíz, porque, y como tampoco la tomó en Jamaica, porque siendo países colonizados por los ingleses, no hubo la posibilidad de mezclar y por tanto no hubo sincretismo. Eso, si los ingleses se hubieran quedado en Cuba, claro, ya habían habido dos siglos completos de españoles, habían muchos descendientes europeos en Cuba, pero ellos no hubieran nunca se hubieran mezclado con la población, y eso es lo que pasa en Jamaica y las islas que son fundamentalmente de negros, porque no se mezclaban ellos, igual que no se mezclaban con los indios ni con los pakistaníes, que es el mismo país. O sea, eso hubiera sido una desventaja, porque no había integración, no había. Y había un 15% de negro. Fíjate, curiosamente, en el último censo de Cuba, que se hace en 2012, el porciento de negro, lo que se llama negro, que es la persona oscura, no es el mestizo, no es el mulato. Sigue estando por los 15%. Y aquí en los Estados Unidos está por ahí también. En Estados Unidos está entre el 12 y el 19. Dice que está en el 15, pero yo el 15% de Cuba no me lo creo. O sea, eso a mí... No, estoy hablando 1898. Ah, ok. 1898. Ese es el censo que hicieron los americanos. Acuérdate que ya la esclavitud no existía, la esclavitud se había terminado en 1886, ya no se traía esclavos, muchos esclavos se fueron a otros lugares y no siguieron entrando esclavos. Lo que siguieron entrando eran fundamentalmente chinos, europeos, españoles. Entonces, de esos 1.600.000 es lo que quedó de la población cubana después de terminar la guerra del 65, del 95. ¿Por qué queda ese 1.600.000? Cuando ya en 1861 había 1.4 millones. Señores, porque se calcula que en la guerra del 95 nada más
Hay casi 500.000 de muertos y lo vamos a analizar ahora nosotros. Y posiblemente más. Si tú sumas los muertos de la guerra de los 10 años, que fueron menos, con la guerra del 95, estamos prácticamente en muertes cerca de los 700.000. O sea, tirando para el millón. Las causas de las muertes no son directas por la guerra, o sea, no son heridas de guerra directamente, un balazo, un sablazo. Son las epidemias y eso lo vamos a ver ahora mismo. Dame un segundito, Martín. Mira, Samuel Simpson hace una aclaración que tiene, yo no sé si 150 años, pero sí sé que hubo dominación española en Jamaica y es un apunte muy interesante que hace Samuel Simpson. Es verdad, Samuel, pero no llegaron a prender como prendieron en Cuba. Y como tú sabes, los ingleses después le ganaron. Está la famosa batalla de Bloody Bay, ahí en Negril, que es la parte de playa más linda de toda Jamaica. Yo no sé si tú eres de origen jamaicano. Si eres de origen jamaicano, sabes que tu país me fascina y lo he visitado 1000 veces. Y Bloody Bay fue escenario de una batalla encarnizada entre las dos armadas. De hecho, Martín, y sobre todo el público, porque esto lo hemos hablado tú y yo, las casas de cambio de dinero en Jamaica no es money exchange como aquí, se llaman cambio. Hay un lugar que se llama Río Seco, que es Río Seco. Montego Bay es la bahía de la manteca, porque tiraban los puercos allí para después subirlo a los barcos. Entonces, Manteca Bay, claro, ellos no sabían pronunciar bien manteca, Montego Bay. Y 8 Ríos no es porque haya 8 ríos. Yo, de lingüista frustrado, la primera vez que oí ese nombre, estuve en 8 Ríos en un evento y está el Don River y otro. Hay 2, 3 ríos que no están al lado ahí. Y yo decía, ¿por qué? Viene de las chorreras, las chorreras por las cascadas. Entonces, imagínate, a lo mejor el español, uno decía la chorrera, las cosas que pasan cuando la gente no sabe los idiomas. Tiene razón Simpson, hay una presencia y hay muchos jamaicanos con nombre Pedro, Darío, Manuel, por esas cosas y después por la relación penetrante y nociva que tuvo el castrismo durante los 2 periodos de Michael Manley. Recordemos aquel periodo también. Adelante, es para que Samuel sepa que sí, que vimos su comentario y tiene toda la razón. Mira, es muy interesante, cada vez que tuve un comentario de ese tipo así, detén el programa porque es bien importante. Los españoles también estuvieron en la Florida, sin embargo, no se mezclaron. ¿Y por qué? Porque la Florida, el gobernador vivía en La Habana, porque el clima de la Florida era horrible en aquel entonces, era pantano y mosquito. La Florida en realidad tiene despegue, sobre todo Miami, eso después que se inventa el aire acondicionado, para que sepa, no está. Ahora fíjate, la guerra del 95, La guerra del 95 se calcula que estuvieron involucrados 53.000 cubanos, o sea, por los mambís. Vamos a incluir la intervención americana, porque la guerra del 95 empieza en febrero, 24 de febrero, el grito de Baile, y termina con la intervención americana el mediado de 1890. Y se involucraron 17.000 tropas estadounidenses. Y por España habían 270.000 tropas españolas con unos 80.000 voluntarios. Señores, los voluntarios que habían negros, habían mulatos, cubanos y cubanos, bueno, nacidos en Cuba. Habían 80.000 voluntarios y 53.000 mambís. Había más voluntarios que mambís. Ahora bien. Y había un cuerpo de voluntarios negros, ¿eh? Sí, había mulatos y negros. Ahora fíjate, esta guerra en 95 dejó por la parte de los mambíes casi 9.000. Yo estoy dando números cerrados, pueden ser un poquitico más, un poquito menos. 9.000 mambíes. De estos 9.000, 400.000 fueron por enfermedades. No todos fueron por herir guerra, por las epidemias, que vamos a ver qué epidemias hay.
De los Estados Unidos, señores, mueren 5.000 soldados norteamericanos. De los 17.000 que desembarcaron. 2.000 por enfermedad. O sea, en combate o en herida de guerra, tú sabes que en aquel tiempo una herida de guerra era casi una gangrena anunciada y una muerte. Una cosa que hoy en día se hubiera podido curar, en aquel tiempo era muerte, pero no había antibióticos ni había una medicina. Y los españoles pierden 62.000. Pero fíjese de este número tan salvaje de 62.000 españoles muertos. Hay 9.400 solos muertos en combate o heridas de combate. Los otros son muertos por la epidemia. ¿Qué epidemia había en Cuba en ese tiempo de la guerra del 95? La fiebre tifoidea, que mató el 87% de esos muertos. Mi abuela le llamaba el tifus negro, le decían. Mi abuela se quedó huérfana, perdió a la mamá por este tifus y había perdido el papá, que dije que era oficial español. Por eso el oficial vino a Cuba con su esposa. O sea, los soldados no podían traer la esposa y la hija, pero los oficiales sí. Y mi abuela se queda huérfana, tendría 6 o 7 años, me dijo, bueno, ya no tiene ni idea más o menos en qué año pasó. Y la recogen en los conventos, las monjas que eran los que cuidaban a los enfermos. Su madre se muere en esa epidemia que era fiebre tifoidea, se conoce. Y estaba también la fiebre amarilla. La fiebre tifoidea se transmite por el agua y los alimentos contaminados, por salmonela. Pero la fiebre amarilla se transmite por el mosquito. Usted sabe que eso lo descubre Carlos J. Finlay. Y era la picada del mosquito. Imagínate tú, en aquel tiempo, cómo estaría el mosquito ahí en los montes y eso. Por eso los soldados españoles, ya yo dije, los trajes que tenían no estaban adecuados para pelear en el trópico. Los trajes de los españoles eran de lana, señores. Imagínate lana en julio y agosto en Cuba. Que en aquel tiempo, súmale que no se bañaban, súmale el agua que tomaban ahí de los ríos, de los charcos, porque eso no se sabía. Pues ahí entraba la fiebre tifoidea y ahí entraba la fiebre amarilla. La fiebre amarilla también se conoce por mal de Siam. El hambre y las epidemias. ¿Por qué el hambre? Y ahí vuelvo y voy a tirarle a una cosa. José Martí, y aquí tenemos que hacer un poco de historia de la guerra del 95. José Martí, usted sabe que fue el alma de la guerra de 1895. Tenía Estrada Palma en los Estados Unidos recogiendo el dinero al general Núñez Rodríguez, que era el que se encargaba de las expediciones. Ellos cuadran con Maceo, después voy a decir exactamente cada uno de ellos dónde estaba, con Maceo, con Carlos Roloff, con Máximo Gómez. Todos estaban en un país distinto. Unos estaban en Cayo Hueso, otros estaban en Costa Rica y otros estaban en Santo Domingo. Máximo Gómez, por ejemplo, estaba en Santo Domingo, que era su tierra. Se prepara la guerra del 95 para el 10 de enero, que es las expediciones de ¿quién? Que yo me equivoqué en decir el nombre, ¿cómo te lo digo? La Fernandina. La Fernandina. Yo le dije la Ferdinanda. Y eso, como si fuera el payaso Ferdinand. La Fernandina. La Fernandina no era un buque, no era un yate. La Fernandina era un puerto que estaba en la Florida, que el que tenía los muelles y la licencia para explotar esa aduana, ese muelle, ese puerto comercial, era un simpatizante de la causa cubana. Entonces Martí, Estrada Palma, General Núñez Rodríguez y todos los demás que hemos mencionado. En Cuba estaba Julio Sanguilí con Aguirre para levantar. Fíjate, pasó muy parecido a lo que pasó de la historia de Girón. Fíjate que no hay nada nuevo en la historia. Se preparan las expediciones de la Fernandina, que iban a salir 3 buques. Ahí eso se habían comprado los buques o se habían rentado porque los dueños iban a manejarlo. Se habían comprado todas las armas, las municiones, todo el avituallamiento, lo que se consideraba en aquel tiempo medicina y alimentos y eso. Maceo iba a desembarcar por Oriente. Acuérdate que la invasión de Girón iba a desembarcar el grupo que estaba más canoso por Oriente. Había un grupo que iba a desembarcar por Puerto Príncipe, que es Camagüey. No estaba todavía ni Camagüey ni Florida ahí. Iban a desembarcar por las villas. Y entonces, en La Habana, que se encontraba Julio Sanguilí y Aguirre,
se iba a levantar la insurrección interna que ya habían preparado ellos. Fíjate, lo mismo que Girón, un chivatazo de un tipo de apellido Queralta pone en alerta a las autoridades españolas, y las autoridades españolas exigen que se detenga a esos, porque naturalmente España tenía relaciones con Estados Unidos y no se podía permitir que de una nación que no estaba en guerra saliera una expedición de guerra. Entonces los Estados Unidos, aunque simpatizaban con la causa, como tú dijiste, de independencia, no le queda más remedio. Eso fue un golpe tremendo a la guerra del 95 que cambia todo. ¿Por qué? Porque Martí había preparado esa guerra, fíjese, como una guerra justa, pero compasiva. ¿Por qué? Porque él iba a aprovechar. Cuba estaba tranquila. Después que se terminó la guerra en el 78, o sea, la guerra de los 10 años, Cuba estaba tranquila y los españoles estaban confiados. Había un boom económico y los españoles, en Cuba había nada más que 11,000 soldados, señor. ¿Y cuál era el objetivo de esas 3 expediciones? Dar la sorpresa el 10 de enero. 11,000 soldados se podían manejar, se les podía ganar, porque iba a haber una insurrección de toda la isla. En Cuba estaba Sanguilí con Aguirre, Maceo, Máximo Gómez, Carlos Roló, todos esos generales iban a hacer distintas invasiones a Cuba y iban a dividir la tropa española, y posiblemente esa guerra hubiera durado días, semanas, no hubiera durado 4 años. Al fallar la Fernandina, ya España se pone alerta. No solo se pierde todo el plan de Martí de una guerra, mira, Martí va a hacer una guerra como la que hacía Alemania, la guerra relámpago, llegar, desembarcar y sorprender a 11,000 españoles. ¿Qué es lo que hace España? Empieza a mandar soldados, por eso es que llegan a 270,000. Con eso llega Valeriano Weller en el 96, ya en el 96. Llega Valeriano Weller, que es el que mete la reconcentración, que esa reconcentración fue la que incrementó sobre todo las epidemias. Y entonces ya no era factible la guerra de Martí. Claro, usted sabe que Martí muere en mayo, en Dos Ríos, lo matan. Él mata un caballo blanco, él con traje negro. Que por cierto, entre los papeles estos que se pueden encontrar en los archivos, aparece la autopsia del cadáver de Martí y lo reconocen por sus ojos zarcos. ¿Tú sabes qué cosa es un ojo zarco? Un ojo azul claro. Martí, nosotros lo vemos en la fotografía que sale con los ojos negros, porque las fotos son en blanco y negro. Pero Martí tenía unos ojitos azulitos cielo, que era característico de la frente. Y entonces se reconoce inmediatamente que los médicos españoles que hacen la autopsia ven, pero entonces una de las cosas que certifican es los ojos zarcos de José Martí, como que lo identifican que era exactamente José Martí el cadáver. Entonces, la guerra justa, compasiva y relámpago de Martí se muere con Martí y se muere con la traición, con la delación de un chivatón de apellido Queralta que da el chivatazo a las autoridades españolas. Se pierde también la sorpresa y se pierden los 11,000 soldados. Empiezan a mandar soldados por 1,000. Eso trae como consecuencia que Máximo Gómez y Maceo ordenan una guerra de tierra arrasada. Señores, los dos bandos, tanto los mambises como los españoles, hicieron horrores. Porque la política esa de Máximo Gómez y Maceo de tierra arrasada implicaba arrasar con las fincas de campesinos, de colonos, de hacendados, matar ganado, quemar caña, destruir frutales, asesinar gallinas, destruir los apicultores, los panales de abejas. Por donde pasaba era tierra arrasada. Eso trajo como consecuencia que la reconcentración de Weller que hacen en el 96, señores, en la reconcentración de Weller mueren 225,000 personas. 225,000 personas en una población de 1.600.000. Solamente de enfermedad y de hambre. Pero eso se multiplica por toda la isla porque los campesinos, los colonos, los hacendados huyen de las fincas.
porque le acaban con el sustento, le matan sus animales, sus crías, todo, y se refugian en los pueblos. ¿Qué pasa, Andrés, cuando tú concentras gente en un espacio pequeño? Empieza a proliferar el hambre y las epidemias. Más en aquel tiempo que tú sabes que la gente ni se bañaba y que la medicina preventiva no existía y que se tomaba el agua que había. Vaya a saber el agua que se tomaba ahí. La fiebre tifoidea se lleva el 87% de la gente y el otro por ciento se lo lleva el Aedes aegypti, más las diarreas y todo eso por la gastroenteritis y eso que daría el agua ahí a los niños. Esa guerra de tierra arrasada destruye toda la economía que se había levantado desde 1762 en Cuba. Cuando los americanos intervienen, señores, si los americanos no intervienen, Cuba ni tenía comida, ni tenía dinero, estaba arrasada hasta los mameyes. Cuba no se hubiera podido levantar en el tiempo que se levantó. Los americanos entraron con el dólar, que por cierto se quedó en Cuba y por eso después la moneda hasta el 58 nuestro peso era equivalente al dólar. Entraron con medicina, empezaron a desarrollar los hospitales, la higiene, se le empezó a meter caña. Ya Carlos J. Finlay, usted sabe, a principios del siglo se descubre lo del mosquito, que por eso es que se puede hacer el canal de Panamá y todas esas cuestiones. Sin la intervención americana, ni los españoles hubieran ganado, ni los mambises hubieran ganado, y esa Cuba hubiera quedado, si quedó, fíjate, quedó un 10% de la economía que había antes de la guerra. Estoy hablando de caña, de tabaco, de café, de ganado, de apicultura, de fruto. Un 10%, porque se abandonaron todas las fincas, se le dieron candela, se destruyeron ingenios, se destruyeron plantaciones enteras de tabaco, de café con candela y de caña. O sea que no sé cómo Cuba se hubiera podido levantar de eso, porque empezando que no se hubiera acabado la guerra en el 98. Vaya a saber hasta cuándo hubiera, porque España no quería soltar a Cuba porque Cuba era la única entrada que tenía. Recuerden que había perdido. España tenía, tú sabes, en Marruecos y esas cosas por ahí, por el Sahara y eso, pero en América, en lo que es América le quedaba, tenía en Filipinas, pero en América lo que le quedaba era Cuba y Puerto Rico. Y Cuba era el que le estaba manteniendo todo, le estaba pagando prácticamente todos los gastos a España. Habían perdido todo el oro y toda la plata y la habían despilfarrado que habían traído de... Fíjate, esa guerra del 95 y esa intervención americana es la que compensa una cosa con la otra. Una cosa que yo había saltado y que los americanos desarrollan: la gobernabilidad de la isla y los créditos y los bancos. Fíjate, cuando llega la toma de La Habana por los ingleses se dan cuenta que en Cuba no había banco prácticamente, ni había líneas de crédito. O sea, toda esa gente que tenían ingenio, que tenían abejas, que tenían ganado, no tenían dónde pedir un préstamo para mejorar eso. Ellos introducen, entre las cosas que introducen los ingleses, son las casas de crédito y los bancos. Eso se desarrolla junto con la educación, los centrales azucareros, en la época de la intervención americana. No voy a repetir otra vez todo lo que hicieron los gobiernos anteriores, porque ya hicimos, yo le digo claro a los alumnos, eso se me fue el patín para 40 años atrás. A los oyentes que vean los programas anteriores de todos los presidentes. Ahora, eso sí, cuando Fidel Castro en 1959 saca a Cuba de ese mercado, estaba condenado al fracaso. Eso se sabía que no podía ir lejos. Fíjate, yo le voy a poner dos ejemplos rápidos para terminar el programa de una cosa tan sencilla como la llegada del hielo a La Habana o la ley seca en los Estados Unidos, cómo propiciaban que Cuba se levantara económicamente. Fíjese, aparte del ganado, que siguió exportando ganado, aparte del azúcar, que tú sabes que llegó a ser en el siglo XIX el primer exportador de azúcar de caña en el mundo.
una cosa que voy a destacar, los americanos ya como Estados Unidos, después de independencia, siempre tuvieron condescendencia con Cuba porque ellos, como dijiste tú bien al principio, veían al imperialismo español, o sea, al imperio español, igualito que ellos vieron al imperio inglés. Y simpatizaban con que Cuba, igual que ellos se sacudieron a los ingleses, ellos fueron los que fueron sembrando también la semilla del independentismo, con intereses económicos. Pero fíjate, hay una cosa, yo le dije a ustedes que ellos en el 1897 le ofrecieron 300 millones de dólares a España para comprarle Cuba. Y España no la vendió. En el 98 llega, en el mismo 97 llega el Maine, el crucero USS Maine, que es el Maine. Y ellos primero trataron de comprar la isla. Después explota el Maine, vieron que se le dio la justificación para invadir a Cuba, le ganan la guerra porque le ganaron de calle. Pero señores, como dijo Pompeo con Trump, yo no sé si con Trump hubiera sucedido, pero no sucedió. No sucedió. Señores, los americanos no se quedaron con Cuba, a pesar de que la trataron de comprar cuando se le iban a comprar a España. Cuando ellos podían haberse quedado en Cuba como se quedaron en Puerto Rico. En Puerto Rico le hicieron un Estado libre asociado, podían haber hecho lo mismo con Cuba. Señores, no lo hizo. Entonces no vamos a analizar aquí si lo hicieron por imperialistas, porque no lo hicieron, no se quedaron en Cuba. No lo hicieron. Si en el 97 querían pagarte, señores, ubíquense en 1897, ¿qué cosa eran 300 millones de dólares? Y España no se la vendió, después ellos no se quedaron con Cuba. Ahora bien, dos cositas para terminar que son anécdotas. ¿Te acuerdas que, oye, ¿por qué tú me tiras la cortinita ahí de lo que tú quieres saber de Lucía Sabater? ¿Tú la tienes por ahí? De las curiosidades. Sí, porque yo empecé con Andrés haciendo de tapón, de pitcher relevo. Y a esto que voy a decir son dos curiosidades. Y la verdad que extraño la condirita, el fondillito musical ese que tú me hiciste. Déjame ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Algo que debes saber explicar por Sabater. Oye, hacía rato que no sacábamos eso. Mira, el hielo llega a Cuba de los Estados Unidos. El primer hielo llega a finales de 1700 y hay una curiosidad que llegan las piedras de hielo. Fíjate, el hielo en los Estados Unidos y en todos los países de Europa no existía la máquina de hacer hielo, no se había inventado la refrigeración. Ellos en invierno cortaban grandes bloques de los ríos que se congelaba, sobre todo de los lagos, que era agua dulce. No podían hacerlo en el mar porque es agua salada, aunque el hielo no tiene sal. O sea, para el agua de mar congelarse, como son los témpanos, eso es agua dulce, eso no es agua salada. La sal sale explotada, se va. Pero bien, cortaban el agua de los... Y entonces ellos cortan, unos hermanos de Boston, son los primeros que se les ocurre embalar esos bloques inmensos de hielo en cajas con acerrín de madera, que preserva el frío y la humedad. Y entonces llevaban las piedras de hielo casi intactas a Cuba. Estamos hablando de Cuba a Estados Unidos en aquel tiempo. La primera piedra de hielo que llegan a La Habana por la aduana. Ya tú sabes, hay dos Manolos ahí, dos gallegos que ven esto y se... Manolo, ¿y esto qué es? El hielo aquí, esto no tiene tarifa. ¿Cuánto vamos a cobrar por este pedazo de hielo? Ellos conocían el hielo, venían de España. Pero en Cuba, señores, ubíquense que en Cuba nadie había visto un hielo, ni en película, porque no había película todavía. El agua era caliente, no había helado, no había manera de hacer el helado ni batido. Eso de mamey como que se tomó Andrés ahí en el sello el sábado. Y entonces no había una tarifa para el hielo. Y dice, bueno, vamos a almacenar eso, Manolo, almacena esto ahí, que tenemos que esperar que llegue el jefe mañana. Sacaron la piedra de hielo y la metieron en el almacén. Así. Al otro día por la mañana, cuando llega el jefe, si oye, jefe González, tenemos ahí una piedra de hielo que la decomisamos porque no teníamos cómo meterle el impuesto. Aquí no está estipulado en la aduana cubana de hielo. Eso en España es gratis. Vamos a verla. Cuando llegan, se robaron el hielo. Dice que sabían robar el hielo. Y era que el hielo, imagínate tú en Cuba, almacenado un día en un almacén en Cuba cerrado, el calor que hay en Cuba. Lo que quedaba era el agua, pero los tipos dicen que sabían robar hielo. Esa fue la primera experiencia, la primera hielo. Después de eso, esos hermanos españoles que ha pedido Tudor,
empiezan y ya se hace comercial. ¿Tú sabes quién promueve ese? José de Arango y Parreño, ¿te acuerdas? José de Arango y Parreño, conjuntamente con José Antonio Saco, fueron los impulsores de la economía en Cuba. ¿Qué pasa cuando llega el hielo a Cuba? Señores, que el simple hecho de haber hielo, la inventiva cubana y la sed de negocio empiezan a proliferar una serie de negocios que vendían granizado o nieve, el hielo raspado, no sé cómo lo dicen en otros países, nosotros le decimos, hay países que le dicen nieve, hay países que le dicen granizado, es el hielo que tú lo raspadito. Empiezan a hacer helado, porque la leche, ya el helado sí existía en Europa, no es que lo inventaron los cubanos, pero en Cuba no había manera de hacerlo. Sin una máquina de hielo y sin hielo no había manera de hacer un helado. Se entra también de los Estados Unidos la famosa sorbetera. La sorbetera es como una batea de madera que tiene dentro un cubo de metal. Y arriba tiene una manivela para darle como para tú batir los huevos. Y entonces entre la madera y el cubo de metal se mezcla sal gruesa con hielo frappé. Cuando tú pones sal gruesa con hielo frappé, hay una reacción química que se eleva, se desciende la temperatura, que congela. O sea, congela más rápido que si fuera hielo solo. Y entonces ahí tú echabas la leche, que la hacían con fruta, o le echaban chocolate, lo que fuera, y al batirlo, al irse congelando, ¿qué pasaba? Se hacía la crema, se hacía el helado. Señores, eso dispara en La Habana primeramente y después llega hasta Santiago. La venta en cafés de helados, batidos, granizados, en el Prado, el Parque Central, empieza como el café Louvre, del Louvre, que se hacen famosos. Señores, la gente se vestía de domingo para irse a tomar un helado, porque era caro. Y tú veías a las damas en quitrín con su sombrilla, vestido de domingo. Usted sabe que el vestido de domingo era el domingo de la ropa de ir a misa, la más cara. Ahí está. ¿Qué te pone ahí, Rey? Nárrame eso. El quitrín, el quitrín. El quitrín. Iban lo más selecto de la sociedad a esos cafés. Y más tú llevar a un niño a tomarse un helado, eso era una locura. Un niño se volvía loco. Eso desarrolla los famosos cafés de La Habana. Eso solo fue por el hielo. Fíjese, España, señores, España, los reyes decían que aquí lo que importa es el cache. Eso no lo inventó María Furnish. Aquí lo que importa es el cache. Lo dieron, como se acabó el oro y la plata de los cuates y de los peruanos, pues le metieron caña y todo lo que fuera dinero. Y los Estados Unidos, ¿usted sabe con qué pagaba? Mira, los Estados Unidos la carne, el azúcar, el café, el tabaco. Señores, el café. En aquel tiempo en Cuba, el único país que exportaba más café era Brasil. Cuando aquello Colombia no tenía el café que tiene, ni lo tenía tampoco los Blue Hills de Jamaica, el café Blue Hills de Jamaica. Era Cuba, solamente superada por Brasil. Fíjate todo lo que estoy diciendo yo que hacía Cuba. 1800, colonia de España, pero mira, los reyes españoles no hicieron como Fidel. No hicieron ninguna ofensiva revolucionaria para intervenir la heladera. Eso, Albuquerque tenía su heladera y Sabater tenía su heladera y uno se llamaba el Reglano y la otra se llamaba el Desvelado y no pasaba nada. España no se metía en eso, era lo que cobraba los impuestos. Y como en Cuba había un boom, y tú sabes con qué pagaban los Estados Unidos, con doblones de oro, le pagaban a España en oro. La monedita de oro le pagaba a España, todo eso que hubo un boom también por eso del uso de qué, del azúcar. Pero no solo en Cuba, en España, en Europa en general y en Estados Unidos hubo un boom de la fabricación de los alimentos que hoy en día nosotros decimos chuchería. Las barras de chocolate, los helados, las mermeladas y cosas que se relacionaban, los refrescos que se relacionaban. Ahí es donde sale la Coca-Cola también en 1888, señores. La Coca-Cola la inventa un farmacéutico
que hacía unos siropes. Recuerden que en la farmacia, como el dispensario que estaba en los bajos de tu casa, del edificio, sí. La fórmula, el médico se la mandaba a la botica, a la farmacia le decían botica, porque no habían esos grandes fabricantes de medicinas hechas como hoy en día. Hoy tú vas a la farmacia y compras una Viagra de Pfizer o compras un antibiótico de Moderna. Pero en aquel tiempo el médico le decía, prepárale a Buquerque un papelillo y échale 2 gramitos de carbonato de calcio, échale un poquitico de transfusión B12 y entonces ese farmacéutico inventa un sirope con cola, que es el sirope de cola, es la cola que conocemos nosotros, que tiene la Pepsi Cola, que tiene el Royal Crown Cola, que tiene la Coca-Cola, todas las colas, menos las colas que hay en Cuba para comprar comida, esa no tiene cola ni tiene. Entonces, esa cola tenía coca, pero no la heroína, no la cocaína que se saca por un proceso, tenía hojas de coca. O sea, tú sabes que aquí hasta el otro día se vendieron hojas de coca para hacer té, y en Perú y eso se usa eso, el té de coca, que es estomacal. Claro, el té de coca tiene un poquito de coca, que aquí se suspendió porque si te hacen la prueba en el trabajo te da positivo a la coca. Y tú no estás usando cocaína ni estás usando heroína. Tú lo que estás haciendo es un té de coca, igual que te puede hacer un té de manzanilla o un té de menta. Bueno, él hace ese jarabe y lo patentiza como Coca-Cola, y de ahí es que surge la fábrica de la Coca-Cola. Al principio no estaba en botella. Eso, para llegar a ponerlo en botella, costó Dios y ayuda, porque la tapa se oxidaba. Bueno, hasta que pusieron el corcho debajo de la tapa, y eso costó trabajo. Y hasta los años 30 y pico no salieron las laticas. Las laticas es un invento de los 30, del 37, si no me equivoco, 1937. En Cuba había Coca-Cola. Por eso es que el Cuba Libre lo inventa el capitán Russell en uno de esos cafés del Louvre, que el ron cubano le era muy fuerte, y él le decía al camarero que le echara limón y cola. ¿Y qué es el Cuba Libre? Exacto. Un vaso grande de highball con una línea de ron, hielo, limón, y se rellena con la cola. ¿Cómo se fabricaba la cola en aquel entonces? Venía el agua efervescente en el sifón y una medida que ya la despachaba. O sea, esas llaves que son así como las que se despachan cerveza a granel. Sí, sí. Y eso tiraba allá, cuácata, trácata, en cada vasito la medida de cola que llevaba. Claro, eso también estaba, ojo, se trata de embotellar para que la fórmula tenga un sabor único, porque si el tipo que te prepara la cola te echa más limón o te echa más hielo, pues ya natural. Yo llegué a conocer eso, señores. Eso en Cuba le llamaban coficola. Miren, en la esquina de H25, mi casa, yo vi en H23. ¿Sabes que la calle H termina ahí en el muro de Calixto García? Ahí hay un pedacito que es nada más un tramito así de la calle H, termina en el muro. Hay un edificio aquí y aquí había una bodega con otro edificio. Esa bodega, que era de Juanito, que era una bodega moderna, una casa así parecida a las casas de Nuevo Vedado, ese estilo. Ahí lo que había cuando era chiquito era todavía un establecimiento de madera. Y era de chino. Vendían frituritas de carita, 2 centavos, señores, valía una fritura de carita. Y vendían coficola. Los chinos vendían todavía la Coca-Cola en sirope. Hielo, qué sé yo, y valía 1 centavo. Un vaso de Coca-Cola así valía 1 centavo. Con 3 centavos tú te comías una fritura de carita y un vaso así de Coca-Cola. Y eso lo cogí yo de niño todavía, porque eso lo tumban. Los chinos estuvieron ahí como hasta el 54, 55 por ahí. Que Juanito hace la bodega, que es la que está hoy en día todavía ahí, en H25, la bodega de Juanito. Bueno, fíjate que lo que se cerró con el hielo. Ahora, con la ley seca, para terminar ya el cuadro. Ahí vienen los bares. Con la ley seca, que la implantan en Cuba por puritanismo. Fíjate, la ley seca se impone en Cuba, una medida, en Estados Unidos, medida. Es absurda. ¿Por qué? Porque las mujeres se quejaban de que los maridos se gastaban los sueldos en tomar. Y eso llega a través de las iglesias protestantes. Recuerden que Estados Unidos es un país fundamentalmente protestante y fundado por los puritanos. O sea que la iglesia protestante es muy puritana, muy estricta en la ropa, lo que tú tomas, lo que tú usas. Y suspenden. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que ya Flagler, Henry Flagler, el que desarrolló Miami,
había hecho un ferrocarril que hoy no existe, que es por el camino viejo cuando tú vas para Los Cayos por la carretera de las 7 millas, al lado hay una carretera que está troncada, que la han visto en películas. Hay una película de Arnold Schwarzenegger que sale ese puente que está troncada, cortado. Ese puente, el primero tenía la línea del tren. Había un tren que salía de Miami, al Cayo West, a Key West, al último de Los Cayos, más pegado a Cuba. ¿Y qué hacían los americanos? Como había ley seca, los que venían para la Florida y los que vivían en la Florida y los estados, los fines, ahí está, mira, ese es el puente original, mira qué bonita la foto esa. Esos señores en 1910 ya estaba ese tren, 1910. Pues los americanos cogían, se iban para la Florida, se montaban en ese tren, llegaban a Cayo Hueso, y en Cayo Hueso había dos maneras de llegar a Cuba. No en balsa, por supuesto. Una era por el ferry, que tú en el ferry te montabas con tu automóvil, porque ya estaba el automóvil en los 20. Estamos hablando de los locos años 20. Ya había automóvil. The Roaring 20s. Y el otro era un avión, unos aviones hidroplanos, ahí está, que aterrizaban en el agua de la bahía. O sea, igual que llegaba el ferry al puerto de La Habana, llegaba ese avión y aterrizaba en el mar también. Eso estuvo aquí en Miami, los Clippers, eso hasta el otro día. ¿Te acuerdas los aviones Clippers esos que salían aquí de Miami para Barbados? Bueno, cuando empiezan a llegar los americanos con dólares y con una sed horrible, loco por meterse trago, empiezan a desarrollarse primeramente cerca del puerto y después por toda La Habana los nightclubs, los cabarets, las cantinas de mala muerte, los barcitos. Ese que estás poniendo. Ahí tiene el Sloppy Joe. Uno que es, cuando tú hablas de los bares en Cuba, hablas de Floridita y el Sloppy Joe. Ahí tienes el Floridita. Mira el Floridita. En el Floridita se crea un trago que es el daiquiri, pero el daiquiri papa de Hemingway, el daiquiri también lo inventa un americano en la playa Daiquiri. En Santiago. En Oriente, que Oriente era zona minera. Ellos fueron ahí a explotar el cobre. Ah, otra cosa que se me había olvidado. El cobre se empieza a desarrollar en los 1800 por los americanos. Señores, los americanos llegan a invertir. Cuando llega en 1898, los americanos habían invertido casi 200 millones de dólares en Cuba en comprar tierra azucarera, en comprar todo eso. Es increíble lo que habían hecho. Y entonces se desarrollan los bares. Mira, el Cuba Libre, el daiquiri y el mojito surge, o surge no, porque se han descubierto antes, pero se hacen famosos como un trago cubano. Entonces, bueno, te voy a dar un chance para que hables un poquito. Y vamos a ver el próximo programa si tocamos un poquito algo de esto. Depende de lo que te pregunten las personas, depende de lo que tú ves el ambiente. Si quieren abundar un poco de esto más, porque podemos hablar de todos los desarrollos de La Habana en aquel tiempo. Ahora, lo importante, Martín, ajá, la visión de que se desarrolló solo cuando llegaron los americanos, cosa que sí se aceleró el desarrollo, pero ya había una Cuba fértil a lo que eran las inversiones, al comercio, y eso, a juicio de este programa, fue la principal semilla en la lucha por la independencia y la libertad. Pero acuérdate que ese comercio era fundamentalmente con Inglaterra empezó, pero se quedó con los Estados Unidos. Por eso, fuera de España, ese crecimiento se le debe a los Estados Unidos. Fuera de España. Por eso te digo que había necesidad de independizarse, para no tenerle que dar 1% a nadie de nada. No, y aparte que los americanos tenían el aquello de independizarse de la colonia porque ya ellos habían podido independizarse de Inglaterra. Seguro, seguro. Bueno. O sea, el ejemplo de independencia también. Acuérdate que dije también que los Estados Unidos le daban unos precios, pagaban los productos cubanos más caros que otros productos para ayudar a Cuba. Y acuérdate que ellos después en la República tuvieron cuotas azucareras que para ayudar a Cuba no, para captar el mercado cubano. Bueno, claro, pero te digo ayudarla de la independencia de España para que Cuba se fuera a levantar y no dependiera de España. Claro, claro. Y al final vimos que al final no querían quedarse con Cuba porque no se quedaron, ¿ok? Entonces, bien, no es tan malo como lo pintan. Vamos caminando.
Muchísimas Sí, me gracias. paré un poquito porque ya se me están durmiendo los pies. Bueno, cuídate. Bueno, los quiero mucho. Hasta el próximo Tequi.